a comenzar esta webinar que trata sobre la importancia de la medicina legal para el profesional sanitario, en particular para el profesional médico. Lo que ocurre es que es extrapolable prácticamente al ámbito general de la sanidad. Bien, me voy a presentar, soy Israel Torres Lorente, soy abogado especialista en Derecho Sanitario y soy el coordinador académico del máster en Valoración del Daño Corporal, Peritaje Médico Legal e Incapacidades Permanentes, desarrollado por AMIR para la UDIMA. Bien, ya hemos visto en anteriores webinars cómo desarrollamos nuestro máster. Nuestro máster se desarrolla en tres grandes apartados. Aquí vemos cuatro, pero os lo voy a explicar, os lo voy a resumir, aunque quizás os suene de otras webinars anteriores. El primero de ellos, que es en el que más nos enfocamos, es el informe de valoración del daño corporal. ¿Por qué nos enfocamos más en este tipo de informe pericial? Porque ahora mismo lo que más está demandando el mercado. El mercado de la responsabilidad civil, el mercado donde se trabaja pues, los seguros, las reclamaciones que se producen cuando una persona sufre un menoscabo psicofísico en este caso, por la actuación de un tercero, se necesita obligatoria y necesariamente una valoración del daño corporal. Y precisamente en el ámbito que más nos interesa, ¿no? Que es el ámbito pericial, la ley 35/2015, que es la que introdujo el conocido como el nuevo baremo, mm, da mucha importancia a los peritos médicos. ¿Por qué? Porque son los peritos médicos los que, en este caso, la ley pone de manifiesto que son los que tienen que efectuar y realizar esa valoración del daño corporal. Por eso nosotros hacemos mucho más énfasis, damos más protagonismo a la valoración del daño corporal. Ciertamente la valoración del daño corporal es más compleja que los otros dos tipos de valoraciones, ¿no? Una valoración de praxis médica, dado que la praxis médica es el análisis que un perito va a realizar conforme a un caso concreto, y lo que se analiza es la adecuación o no de un acto o varios actos médicos con respecto a un paciente por el que en este caso reclama que dichos actos han sido negligentes o contrarios a la lex artis, ciertamente esa valoración de praxis eh, es parecido, o muchos alumnos a mí me lo comentan, ¿no? Bueno, es que es parecido a una sesión clínica. Por eso enseguida le pilláis el tranquillo a este tipo de informes periciales. Lo importante es conocer su estructura, conocer cómo se tiene que elaborar un informe pericial de estas características, cómo se tiene que enfocar el estudio, pero enseguida le pilláis el tranquillo. El tema de los informes de valoración de incapacidades permanentes, son informes que son más sencillos, dado que vamos a trabajar sobre tres parámetros. En este caso, pues hay que describir a su señoría, al juez, las patologías que sufre una persona, explicarle al juez por qué esas patologías son crónicas, es decir, no tienen una posibilidad de mejoría o de tratamiento que pueda eliminar esa cronicidad de las patologías a largo plazo, a medio largo plazo, perdón, a medio corto plazo. A largo plazo, pues a ver, la medicina avanza y la medicina puede permitir pues, que una persona que sufra una determinada patología, pues mejore de esa patología. Entonces, bueno, como las incapacidades permanentes pueden ser revisadas además que la ley establece una serie ya establece una serie de límites legales de cara a ver cuándo se tienen que realizar una revisión de dichas incapacidades permanentes. Incluso se pueden revisar de oficio o incluso a instancia de parte, ¿no? Imaginaos que haya un empeoramiento. Pues ya os digo que es uno de los elementos que también tiene que saber explicar un perito al juez. Otro de los elementos que tiene que explicar es cómo esa patología
que es crónica, supone una limitación para la persona para que pueda trabajar o para que pueda trabajar en su profesión habitual. Entonces, son elementos que son quizás más sencillos que lo que es la evaluación del daño corporal en sí. La valoración de discapacidades, que también la tratamos en el máster, tiene un baremo y es un baremo que al principio parece un poco, un poco complejo, pero igualmente es más fácil de utilizar que el baremo del daño corporal. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en la valoración del daño corporal y es de donde en este caso pues dedicamos más tiempo a nuestro máster. Bien, pues ya os digo, dentro de todos estos tipos de informes periciales hay otro elemento más que nosotros, sobre todo, pues también le damos muchísima importancia, pero no solo nosotros, sino también especialmente los alumnos. Y es el siguiente. Los conocimientos en medicina legal que vais a ir adquiriendo a lo largo del máster. ¿Y por qué son importantes? Son importantes porque los vais a poder aplicar prácticamente en cualquiera de estos informes periciales, pero especialmente, y para mí, yo le doy mucha importancia, porque lo vais a poder aplicar en vuestro día a día, en vuestra actividad asistencial habitual. Pensar que la actuación del perito médico se desarrolla a través de distintas jurisdicciones. Son todas estas jurisdicciones, nosotros igualmente las vamos a tratar en el máster. La jurisdicción civil, la jurisdicción penal, la jurisdicción contencioso administrativa, la jurisdicción social y igualmente también atendemos la resolución extrajudicial de conflictos, porque hay muchos conflictos que precisamente se resuelven sin necesidad de acudir a la vía judicial. Y una de las facetas que el nuevo baremo, la ley que incorpora el nuevo baremo a nuestro sistema jurídico, precisamente pues una de las facetas que más da importancia esta ley con respecto a la función que cumplen los peritos médicos es precisamente a esa resolución extrajudicial de conflictos, ¿no? Cómo se tiene que desarrollar eh, una propuesta motivada de una proposición de indemnización, cómo el perito luego tiene que revisarla, etcétera. Bueno, pues dentro de estas distintas jurisdicciones, igualmente también es muy importante adquirir esos conocimientos dentro de la medicina legal. Pensar que dentro de la medicina legal es, es fundamental para la práctica pericial, dado que dentro de la medicina legal pues, adquirimos conocimientos dentro de, pues, de las distintas jurisdicciones, los procedimientos que tienen estas distintas jurisdicciones. En el máster nosotros, bueno, pues damos unas pinceladas con respecto a estos procedimientos, dado que no es función del perito conocer de manera concreta y específica todos los procedimientos, ¿vale? Para eso estamos los abogados. Pero sí es bueno que vosotros los vayáis conociendo y sepáis también, bueno, pues cuándo se tiene que aportar un informe pericial, en qué fase procesal os podéis encontrar, ¿bien? Pero bueno, ya os digo que sobre todo es para tener un conocimiento más amplio y general de lo que es el trabajo del perito. Igualmente también aportamos conocimientos a los alumnos con respecto a la aplicación de los baremos de valoración del daño corporal. Dentro de la medicina legal también informamos sobre cómo funcionan las compañías de seguros, porque uno de vuestros principales clientes cuando desarrolléis vuestra actividad pericial va a ser precisamente las compañías de seguros. Si bien vosotros podéis realizar informes periciales tanto a favor de un perjudicado, ¿no? Pues la persona que sufre un accidente de tráfico, una caída en una calle, una posible negligencia profesional. Igualmente también vais a poder hacer informes periciales en favor de compañías de seguros. ¿Bien? Entonces, por eso es importante que sepáis cómo es ese conocimiento, cómo es ese funcionamiento. Igualmente también de la medicina legal trata sobre la valoración de incapacidades y también de las discapacidades que anteriormente hemos estado comentando. Luego, dentro de la medicina legal es muy importante, son muy importantes las doctrinas científicas que hay en relación a la valoración del daño corporal y también a la praxis sanitaria.
son doctrinas que ha ido desarrollando principalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y lo que hacen es establecer de qué manera tenemos que aplicar esas distintas doctrinas para conocer cómo se tiene que delimitar bien una valoración del daño corporal, o cómo se tiene que establecer si existe responsabilidad o no en una determinada actuación de uno o varios profesionales sanitarios. En último lugar está, dentro de la medicina legal, y quizás para mí es una de las ramas que más provecho, si cabe, sacan los alumnos del máster, es precisamente con respecto a la actividad y responsabilidad del profesional sanitario. Analizamos en particular lo que es el perito médico, pero de manera específica, sobre todo, lo que tratamos es la responsabilidad del profesional sanitario, del profesional médico. Dentro de esa, por eso decimos que la formación en medicina legal es fundamental en la práctica de la medicina asistencial. De esta manera vemos tanto la relación sinalamática de médico-paciente, y la relación sinalamática médico-paciente lo que nos viene a establecer es que muchas veces nosotros, como vosotros, como médicos, tenéis muy interiorizado, dado que es una profesión muy vocacional, tenéis muy interiorizado que el paciente es lo más importante. Y es lógico, ¿eh? Yo lo comparto. Desde el otro plano, desde el punto de vista del derecho sanitario. Pero, sin embargo, lo que no tenemos que olvidar, y no tenéis que olvidar nunca, es que la relación médico-paciente es una relación sinalamática. Es decir, tanto obligaciones y derechos tiene un médico hacia el paciente, como obligaciones y derechos tiene el paciente hacia el médico. Entonces, esto es fundamental para conocer muchas veces por qué se pueden producir determinadas situaciones en las que un paciente reclama por un acto médico, cuando quizás a lo mejor el paciente lo que ha hecho ha sido incumplir sus propias obligaciones como paciente respecto al médico, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente, en este caso, pues acude al médico, le indica dentro de la anamnesis y exploración, esa primera análisis y exploración que realiza el médico, ¿no? Para saber qué es lo que le ocurre al paciente, es posible que a lo mejor el paciente oculte determinados datos al médico. No tiene por qué hacerlos de manera a lo mejor lo hace sin querer, simplemente pues no le da importancia a determinados datos, pero sin embargo le oculta esa información. Y el hecho de que esa información no sea trasladada al médico puede influir en la actuación del médico, en el diagnóstico, en el tratamiento que le pueda dar al final, que le pueda ofrecer al paciente. Entonces, ya os digo, algo tan sencillo como simplemente omitir una serie de datos, que lo haga de manera, que lo haga aposta o no lo haga aposta. A lo mejor hay situaciones que el paciente, bueno, pues puede ocultar porque le dé vergüenza decirlo, pero hay veces que a lo mejor el paciente simplemente se olvida. Pues en este tipo de situaciones puede influir en la evolución que pueda tener la propia patología, en el propio proceso de diagnóstico que pueda realizar el médico, incluso también en los propios distintos tratamientos que pueda ofrecer el médico al paciente. Entonces, al final es el paciente el que influye en esa posible responsabilidad que igualmente está reclamando al médico. Pues es algo que nosotros sobre todo damos mucho énfasis en el máster. Igual para que sepáis cómo actuar en este tipo de situaciones, cómo actuar desde el punto de vista pericial, igualmente también cómo actuar desde el punto de vista asistencial, dentro de vuestro día a día. También atendemos la historia clínica desde el punto de vista legal. Yo sé que me vais a decir, a ver, Irra, pero si yo con la historia clínica es algo con lo que trabajo todos los días. Hago anotaciones, pues, cientos. Entonces, ¿qué me vais a explicar más sobre la historia clínica? Bueno, pues muchos médicos olvidan cuáles son las funciones que tiene la historia clínica.
Es cierto, la historia clínica, de acuerdo con la ley 41/2002 de autonomía del paciente, que es una ley que nosotros machacamos mucho durante el máster, pues establece una serie de funciones para la historia clínica. Establece igualmente una serie de requisitos que tiene que cumplir. Por no decir también con respecto al ámbito de la guardia y custodia de la historia clínica y quiénes son en este caso los agentes que tienen la obligación de hacer la entrega de la historia clínica al paciente, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que tiene que cumplir el médico con respecto a esa entrega de la historia clínica? ¿Le corresponde al médico entregar la historia clínica? ¿No le corresponde al médico? ¿Qué partes de la historia clínica tiene que entregar el médico? Imaginaros que viene un paciente a vuestro centro donde trabajáis y os dicen, os llaman de administración, doctor, mire, necesitamos que imprima usted toda la historia clínica de este paciente, que usted tiene más facilidad de acceso dentro del programa para entregarla al paciente. ¿Lo tendríais que hacer? Es obligatorio por parte vuestra como médicos. Entonces, pues todo ese tipo de situaciones también se analizan desde el punto de vista médico-legal. Ya os digo, sé que vosotros son herramientas de trabajo, tanto la historia clínica como el consentimiento informado, son herramientas de trabajo que utilizáis a diario. Pero, sin embargo, muchas veces los propios centros donde vosotros prestáis servicios no hacen un uso adecuado con respecto a estas herramientas de trabajo. Y muchas veces, pues es lo que ocurre. Cuando a lo mejor estamos trabajando en un hospital o en una clínica y nosotros a lo mejor tenemos una forma de ver o de darle un uso a la historia clínica y de practicar ese traslado de información al paciente, ¿no? Entregar el consentimiento informado. Bueno, pues a lo mejor en ese centro se hace de otra manera o tienes consentimientos informados modelos que son de otra forma. Entonces, claro, al final muchas veces pues terminamos contagiándonos de esa manera de trabajar, de ese centro, y al final lo que hacemos es cometiendo vicios dentro de la utilización de la historia clínica y olvidarnos de esos aspectos legales, tanto de la historia clínica como de consentimiento informado. Es por ello que es muy importante darle un repaso, insisto, no solamente desde el punto de vista pericial, que es donde nosotros, desde luego, entendemos que podéis sacar un buen provecho como peritos y es así como nosotros pues intentamos inculcar esa formación, pero desde luego muchos alumnos nos lo dicen. Es que a mí me ha cambiado mi manera de escribir dentro de la historia clínica o me ha cambiado la manera de entregar los consentimientos informados, de dar ese traslado a la información al paciente. Incluso ha habido alumnos que me han comentado eso. Oye, mira, es que en una sesión clínica, yo estuve viendo cómo se hacían los consentimientos informados, cómo se entregaban los consentimientos informados, y es que era totalmente contrario a lo que nosotros estamos dando en clase. Lo que hice fue comentarlo en la sesión clínica, hablarlo con el jefe de servicio. Oye, es que creo que estamos cometiendo un error con los consentimientos informados. Estoy estudiando un máster y ahí estamos viendo el consentimiento informado desde un plano legal y lo que nos comentan en clase los profesores es que esto no se puede, no se debe hacer, no se debe hacer, no se debe hacer. Entonces, nosotros, sin embargo, nuestro protocolo no, creo que no es el adecuado. Bueno, pues a ese alumno, precisamente, el jefe de servicio se lo ha comentado. Oye, pues dime en qué situaciones crees que tenemos algún tipo de desviación con respecto al traslado de la información al paciente y mejoramos y valoramos mejorar el protocolo. Entonces, por eso os digo que muchas veces pues cometemos vicios que no los hacemos a propósito, pero sin embargo son situaciones que pueden implicar que nosotros podamos incurrir en una situación de responsabilidad con respecto a un paciente. Respecto al consentimiento informado, aquí se indica el consentimiento informado eficiente. ¿Por qué? Porque, a ver, desde el punto de vista legal, es cierto que los consentimientos informados se han mejorado bastante
eh, a mí el día a día dentro de los procedimientos judiciales así me lo dicen, ¿no? Quizás no todo lo que nos gustaría a los abogados que defendemos a médicos, porque ahora mismo ciertamente el consentimiento informado es la brecha por donde se cuelan todas la mayoría de las reclamaciones, donde es muy complicado defender al profesional sanitario. Y es que la jurisprudencia que existía anteriormente dentro de lo que es el consentimiento informado ha sufrido un revés bastante importante, fruto de determinadas sentencias que ha habido del Tribunal de Justicia Europeo. Eh, bueno, como sabéis, pues hay dentro de pues, una persona pues, sufre una posible negligencia, reclama judicialmente y esa reclamación judicial puede ir escalando, ¿no? Si tiene una sentencia en primera instancia que no le es favorable, puede acudir a una sentencia en segunda instancia, ¿no? Un recurso. Igualmente también, si hay una condena, pues también se puede acudir a un recurso. Eh, Se puede seguir escalando hasta el último escalón, que sería ya el Tribunal de Justicia Europeo. Pues ha habido últimamente varias sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que echan por tierra toda la jurisprudencia que había ido creando y elaborando nuestro Tribunal Supremo. Nuestro Tribunal Supremo entendía que el traslado de la información del médico al paciente, por supuesto que debía cumplir una serie de requisitos, porque para eso está la ley, ¿no? Para eso está la ley 41/2002. Sin embargo, esa, esa ley, esa normativa, los artículos que tratan sobre el consentimiento informado, tienen que ser interpretados. Y quien va a interpretar esa norma van a ser los jueces, pero especialmente el Tribunal Supremo, que es el que establece la jurisprudencia, de cómo el resto de tribunales pues tienen que atender a esa normativa y cómo tienen que aplicarla. Bueno, pues para los profesionales de la abogacía que defendíamos a los profesionales médicos, sabíamos que el consentimiento informado, a pesar de que no existiese consentimiento informado, en determinadas situaciones, o que ese consentimiento informado fuese deficiente, ¿no? Que fuese incompleto, pues que no incorporase todos los requisitos que vienen establecidos en la ley, que no informase, por ejemplo, pues del tipo de técnica que se va a emplear en esa intervención quirúrgica, que no indique todos los riesgos e inconvenientes, que incluso a lo mejor una persona no ha sido informada en una segunda intervención quirúrgica, pero sí esa segunda intervención quirúrgica es una reintervención de una primera intervención en la que sí hubo un consentimiento informado adecuado. Entonces, bueno, pues todos esos matices fueron puliéndose por parte del Tribunal Supremo hasta el punto que en situaciones en las que no existía consentimiento informado o que era deficiente, siempre dentro de caso por caso, ¿no? Desde el punto de vista casuístico, podría tener una defensa. No en todas las situaciones, pero en muchas situaciones sí podría haber una defensa. Bueno, pues el Tribunal de Justicia Europeo lo que ha establecido es que si no existe consentimiento informado, no solamente lo eleva al, a, a un escalafón en el que se haya vulnerado un derecho del paciente. Es más, es que lo eleva incluso a una vulneración de los derechos humanos. Entonces, claro, eso ha abierto una brecha en la que va a haber un incremento importante de reclamaciones. Por eso, ya os digo, para vosotros es muy importante tener ese conocimiento con respecto al traslado de la información del médico al paciente, con la finalidad de evitar, de prevenir, evitar reclamaciones. Yo siempre lo digo, evitar no se pueden evitar, porque hay muchísimos tipos de reclamaciones y hay reclamaciones infundadas, muchísimas reclamaciones infundadas, pero por lo menos vamos a poder prevenirlas y vamos a poder sentar los cimientos de cara a poder ejercitar y realizar una defensa lo más adecuada posible para esas reclamaciones. Bueno, con respecto otro apartado que es importante de cara a la práctica de la medicina asistencial
es la responsabilidad del profesional sanitario, adquirir esos conocimientos. Yo recibo una reclamación que, bueno, ya hemos visto de la manera hemos estado comentando herramientas para intentar prevenirlas o para intentar crear unos sólidos cimientos de cara a poder mejorar nuestra defensa, que son la historia clínica y el consentimiento informado. Esas son herramientas fundamentales y nosotros las vamos a analizar desde el punto de vista de la medicina legal para prevenir reclamaciones. Ahora bien, eh, si yo tengo una reclamación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, nosotros analizamos todos los aspectos en el plano de la actuación del perito, pero también con respecto a vuestra actividad como médicos. ¿Por qué hacemos esta doble vertiente? Porque sabemos que a ver, a pesar de que hay muchos médicos que se dedican de manera específica al peritaje, bueno, empezaron un poco pues como una actividad complementaria, pues para obtener un ingreso extra, para sacar más provecho a su formación como médicos. Pero bueno, oye, se han ido adaptando muy bien a esa vertiente de la medicina, lo que es la vertiente de la pericia médica, y poco a poco pues, han ido cediendo en el plano de la actividad asistencial hasta el punto que se dedican exclusivamente al peritaje. Perfecto. Pero la mayoría de los profesionales sanitarios que se dedican también al peritaje eh, lo compaginan con la actividad asistencial. Por eso para nosotros es muy importante que vosotros también saquéis ese provecho al máster y dentro de las nociones que damos con respecto a la medicina legal, pues que aprendáis determinadas, determinadas cuestiones que os van a ayudar a trabajar más tranquilos. Por ejemplo, pues saber qué tengo que hacer cuando recibo una reclamación, bien sea en vía civil, bien sea en vía penal, bien sea en vía administrativa o en vía extrajudicial. eh, ¿Qué tengo que hacer? Porque cada situación es distinta. Si yo recibo una reclamación en vía civil, no, por supuesto que no es lo mismo en vía penal, no es lo mismo en vía administrativa o en una vía extrajudicial, ¿no? Simplemente pues un burofax que recibo o simplemente una queja de un paciente en mi centro de salud público. Eso es una reclamación. Y nosotros lo que hacemos es atender y tratar absolutamente todas para que sepáis qué tenéis que hacer en cada una de estas situaciones. Porque si esas reclamaciones no son lo mismo porque son jurisdicciones distintas, no tenemos que actuar de una misma forma. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que saber bien dónde nos encontramos. Bien, analizamos la responsabilidad del MIR, del médico interno residente. eh, Tanto desde el punto de vista de los conocimientos, ahora vamos a ver un ejemplo práctico de ello. Tanto desde el punto de vista de la actuación del perito, porque es importante que el perito sepa cómo defender a un médico interno residente, como desde el punto de vista de la actividad asistencial. Ciertamente, muchos de nuestros alumnos son médicos que están aún en la residencia, realizando la residencia. Entonces, eh, a mí la verdad que es algo que me encanta, porque eh, son alumnos que buscan más allá, buscan sacar provecho a sus conocimientos como médicos, ampliar aún más los conocimientos que ellos tienen y además, sobre todo, dado que se están formando como médicos internos residentes, en ese momento, o están realizando la residencia en ese momento, para mí es el momento adecuado de adquirir los conocimientos en medicina legal. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor es el punto ideal para no tener tantos vicios de cara a utilizar la historia clínica y el consentimiento informado. Y también para poder incorporar dentro de nuestra mecánica de trabajo, de nuestro día a día, pues incorporar determinados aspectos que les va a ayudar a trabajar de una manera más tranquila. En el caso de que si reciben una reclamación,
pues saber qué tienen que hacer o ya tengan esos cimientos de cara a poder defenderse. A ver, yo digo con naturalidad el recibir una reclamación porque es el día a día de la medicina, es lógico. En España lo que es eh, lo que es la acción de reclamar está cada vez más al día. Y sobre todo en aspectos de derecho sanitario, en el momento, bueno, hay auténticos profesionales de la reclamación a profesionales sanitarios. Y una ventaja que tenemos es que nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento fuerte, tenemos un derecho sustantivo fuerte y nuestro sistema jurídico no se basa en lo que es la analogía, como por ejemplo si ocurre en los países anglosajones, ¿no? Por ejemplo en Estados Unidos. Entonces, allí las reclamaciones son desorbitadas, nosotros no llegamos a ese nivel y son desorbitadas precisamente porque ellos no tienen un derecho sustantivo fuerte, que no tienen eh, un, eh, una- un, eh, unos cimientos normativos que permitan saber cómo resolver ese tipo de cuestiones, sino que se basan en analogías de procedimientos previos o sentencias previas, lo cual pues, no genera mucha seguridad jurídica. Sin embargo, nosotros, por suerte, eh, aún tenemos esa barrera de cara pues, a filtrar situaciones en las que efectivamente puede haber una responsabilidad, porque a ver, somos humanos, es así. ¿Y cuántos procedimientos asistenciales practicáis a lo largo del día? Ya no digo a lo largo del año, a lo largo de la semana, no, a lo largo del día. Son muchos, seguro que son muchos. Entonces, claro, es normal y es lógico pues, que pueda existir un error en alguna situación. Entonces, lo importante es lo que comento, tener bien sentadas esas bases, tener bien sentados esos cimientos de cara a poder prevenir esas reclamaciones o cuanto menos poder tener unos buenos cimientos de defensa. Bueno, otro aspecto en el que nosotros también incidimos mucho es dentro de los distintos tipos de responsabilidad profesional sanitario o los distintos tipos de reclamaciones que puede tener, son los expedientes disciplinarios. Un expediente disciplinario es una reclamación, o bueno, puede provenir de una reclamación, puede provenir también de oficio por parte de la entidad que tiene competencias para poder instar o desarrollar o conocer sobre esos expedientes disciplinarios. Y un expediente disciplinario no se basa en reclamar una determinada responsabilidad pecuniaria, es decir, una indemnización con respecto a un paciente, sino lo que analiza es si un profesional sanitario ha vulnerado o no una determinada norma disciplinaria, como puede ser, por ejemplo, el código deontológico o incluso el Estatuto Marco, la Ley 55/2003, ¿no? En este caso, para los profesionales médicos que trabajan en la sanidad pública, están sujetos a un régimen disciplinario. Entonces, si vulneramos ese régimen disciplinario, pues seguro, si lo vulneramos, si hay una posibilidad de que se vulnere, pues nos van a abrir un expediente disciplinario. Entonces, es importante que vosotros conozcáis, bueno, igualmente, perdón, en el ámbito laboral, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, la sanidad privada, pues esos procedimientos que cursan de una manera totalmente distinta a como puede cursar un procedimiento público, tiene sus propios plazos de prescripción, tiene un sistema en este caso, de defensa distinto por parte del profesional sanitario, incluso hasta desde el punto de vista judicial, va por jurisdicciones distintas. Entonces, para que sepáis cómo tenéis que defenderos en este tipo de situaciones. ¿Bien? Incluso uno de los aspectos que más valoramos, que entendemos que es importante que conozcáis, son precisamente los expedientes informativos previos. Un expediente informativo previo es algo tan sencillo como una llamada de un responsable que os dice, mira, doctor, doctora, es que hemos recibido una queja, que esa queja puede provenir, ya os digo, de un paciente, de un compañero, de un compañero de otro servicio, pues, de cualquier sitio, ¿no? Entonces, estamos
bueno, pues necesitamos que usted pues, nos dé su versión de los hechos. Entonces, mira, pues queríamos tener una reunión mañana contigo y bueno, pues te vamos a hacer una serie de preguntas, pero nada, no te preocupes, que esto es algo informal, esto no pasa nada. Bueno, pues en ese expediente informativo previo mm, vais a tener una reunión, esa reunión se va a levantar un acta y va a ser una situación que va a ser muy incómoda para vosotros, en la que vais a estar deseando salir de allí. Como no, si no habéis tenido un asesoramiento previo o no habéis sabido cómo defenderos en este tipo de situaciones, porque un expediente informativo previo a mí me ha pasado como profesional, ¿eh? Y así como lo cuento en el anterior ejemplo, ¿no? Esa llamada de teléfono. No, pásate por aquí que es para una serie de preguntas. Pero eso ya es un expediente disciplinario. Es un expediente disciplinario que está en curso, que está en una primera fase previa, sí, pero ya ahí es importante que vosotros sepáis cómo defenderos. Pues nosotros durante el máster precisamente dentro del aspecto de los aspectos que tienen que cubrir la medicina legal, os damos unas nociones de cómo tenéis que defenderos en este tipo de situaciones y cómo tenéis que actuar. Otro de los aspectos que tratamos con respecto a la responsabilidad del profesional sanitario, la bioética. Esas situaciones tan complejas, bueno, complejas y a la par, claro, desde mi punto de vista que lo veo en otro, desde otro prisma, ¿no? Desde, desde otro lado al vuestro. Eh, Son situaciones que son muy entretenidas de analizar porque generan mucho debate. Son posiciones en las que hay una confrontación de derechos fundamentales en los que el médico tiene que saber cómo atender a esa confrontación. Por ejemplo, situaciones en las que, pues por motivos religiosos, pues hay un paciente que no quiere ser sometido a un determinado tratamiento, por ejemplo. Bueno, más que el paciente, a lo mejor incluso sus familiares, siendo en este caso, estando el paciente en una situación en la que bueno, pues tiene alterada su conciencia y no puede tomar una decisión por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, que se encuentra en una situación de un estado de coma, ¿no? Por ejemplo. Pues son situaciones en las que hay una confrontación de derecho fundamental, en este caso estamos hablando aquí del derecho fundamental a la libertad religiosa, y versus el derecho fundamental a la vida o a la integridad psicofísica de las personas. Entonces, pues igualmente también es importante que tanto como peritos, pero aquí especialmente como profesionales de la medicina, pues sepáis bien cómo enfocar ese tipo de situaciones. Bueno, por este motivo, ya os digo, la webinar de hoy, cuando a mí me lo comentaron, oye, Isra, pues estábamos interesados en hacer una webinar para tratar algunos aspectos de la medicina legal y enfocarlo precisamente a los conocimientos que se van adquiriendo durante el máster. Eh, a mí es uno lo que es los aspectos prácticos que podéis implementar de la medicina legal en vuestro día a día. A mí es una de las cosas que más me gustan de este máster, porque veo que son cosas que vosotros disfrutáis muchísimo aprendiéndolas y además le sacáis muchísimo, muchísimo provecho. Bueno, vamos a ver, como os comentaba anteriormente, dentro de lo que es el médico interno, la defensa del médico interno residente, la responsabilidad del médico interno residente, dentro del máster tratamos esta figura. ¿Y por qué me paro aquí unos segundos? Bueno, pues vamos a ver ahora un ejemplo práctico analizando una sentencia. Durante el máster vamos analizando muchas sentencias de cara precisamente desde luego, durante el análisis o a través del análisis de una sentencia, vamos a conocer cómo tratan los tribunales la responsabilidad de los profesionales sanitarios. También vamos a conocer cómo tratan los tribunales los aspectos del informe de la valoración del daño corporal y, por supuesto, también con respecto a los informes de las incapacidades permanentes.
Pero el médico interno residente es curioso cómo en nuestro país, que tenemos un sistema muy bueno en este caso, de formación para los médicos, cuando en este caso, pues, van a adquirir una especialidad, tenemos un sistema que es muy bueno, pero es un sistema que está muy bien para formar, pero sin embargo es un sistema que hace aguas porque se intentan aprovechar mucho de este sistema. Entonces, dentro de la sanidad pública sabemos que hay una deficiencia de profesionales sanitarios, que existen los médicos internos residentes y que son muchas veces pues los gestores de esa sanidad pública se olvidan que los médicos internos residentes son médicos que están en formación y no son tratados como médicos en formación, sino que son utilizados como un eslabón más dentro de la sanidad pública y claro, eso puede conllevar una serie de responsabilidades. Por eso es muy importante que el perito sepa cómo defender a estos profesionales. Igualmente también estos profesionales tienen que saber cómo tienen que actuar cuando están desarrollando la residencia. Es muy importante. Entonces, por eso, bueno, pues nos hemos parado aquí y hemos buscado dentro del CENDOC, que es el CENDOC es la base de datos de sentencias del Consejo General del Poder Judicial y que lo vamos a utilizar bastante durante el máster, especialmente cuando hacemos el trabajo fin de máster. Y bueno, hemos encontrado una sentencia, es un tanto antigua, pero sí a mí me ha parecido muy interesante de cara a analizar la actuación del médico interno residente. Esta sentencia, bueno, es una sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, es del año 2014, es antigua, fijaros, bueno, pues habla de juicios de faltas. Los juicios de faltas, en concreto las faltas, se despenalizaron en el año 2015. En julio de 2015, más que despenalizarse, se transformaron o les cambiaron el nombre y lo que hicieron fue diferenciar los distintos tipos de delitos en delitos graves o delitos leves. Entonces las faltas es lo que conocíamos anteriormente como delitos leves. Ha habido algunas que se han despenalizado. A mí me da rabia porque era un, era una oportunidad muy buena para despenalizar, por ejemplo, la actuación de los médicos, la responsabilidad imprudente de los médicos, que es algo que se viene solicitando desde hace muchísimo tiempo, pero aquí el legislador, pues quizás a lo mejor también presiones que ha habido, ¿no? Pues de cara a, bueno, pues no puedes despenalizar la responsabilidad la responsabilidad penal de los médicos porque, bueno, pues le quitas una herramienta para poder reclamar a los pacientes, ¿no? Los pacientes o sus familiares. Pero bueno, había también muchas solicitudes que decían lo contrario. Hay que intentar que un médico no se vea en la tesitura, en la situación en la que sea reclamado en el ámbito penal. Porque, bueno, si bien es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo protege mucho a los médicos de cara a la responsabilidad penal, dado que es muy difícil que un médico pueda ser castigado, sancionado en el ámbito penal. Claro, en el ámbito penal pensar que las reclamaciones que hay lo que buscan es la pena de prisión o la inhabilitación para un profesional médico. Entonces, claro, es algo que un médico, por mucho que a lo mejor incluso salga luego posteriormente absuelto, lo que se conoce como pena de banquillo, y la pena de banquillo es tener que estar aguantando durante años un procedimiento y no saber cómo va a cursar ese procedimiento, no saber cómo va a resolverse ese procedimiento. Pues entonces, claro, aunque el médico salga absuelto, ya ha tenido esa pena, ya ha sufrido esa situación, sobre todo, pues, tanto psicológica o anímica,
que desde luego no se la deseo a nadie, ¿no? Porque no es en absoluto agradable. Bueno, pues ya os digo, las faltas fueron despenalizadas, se transformaron en delitos leves, y lo cual podéis pensar, bueno, pero a lo mejor es positivo, porque si las faltas se han despenalizado y ahora hay delitos leves, pues es algo que a los médicos pues les puede venir bien. Pues ciertamente, se despenalizan las faltas, se transforman en delitos leves, o la gran mayoría de ellos se transforman en delitos leves, pero sin embargo, bueno, ampliamos los plazos de prescripción de 6 meses a un año. En muchos casos también incluso se amplían las sanciones que puede haber en este tipo de delitos. Y bueno, pues a lo mejor quizás lo podemos ver como un acierto despenalizar una falta, pero sin embargo ha habido una transformación hacia un delito leve que quizás a lo mejor en muchas situaciones pues ha sido hasta perjudicial, ¿no? Para la persona que es denunciada, para el profesional médico que es denunciado. Bueno, pues ya os digo, aquí tenemos un procedimiento que viene descrito en esta sentencia y bueno, pues aquí lo que nos encontramos es una reclamación en vía penal contra dos profesionales médicos. Uno de ellos es un médico residente y otro de ellos es el adjunto que estaba con este médico residente. Bueno, pues ha habido, dado que esto es una sentencia de apelación, es decir, ha habido una apelación es un recurso, entonces ha habido un procedimiento previo en el que ha habido pues una condena, ¿no? En esta condena dice el fallo, nos viene a decir, bueno, pues que condeno y debo condenar a purificación, os adelanto, purificación es la médico adjunto, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues una falta de lesiones, pues hay una determinada condena, y absuelvo y debo de absolver a Benedicto. Benedicto es el médico residente. En este caso, lo que hace la familia es presentar un recurso de apelación porque querían que también fuese condenado el médico residente. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay una condena, en este caso, pues a una indemnización de 10.200 euros, ¿vale? Más los intereses del artículo 20. Ahora os explico lo que son los intereses del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro. Bueno, pues lo que sucede, aquí en este caso, pues nos describe el magistrado por los hechos que considera que son probados. Y bueno, pues esta persona, pues el 30 de diciembre del 2011, fijaros, los hechos suceden el 30 de diciembre, perdón, del 2011. Estas personas han estado con un procedimiento judicial abierto hasta el 2014, 30 de junio del 2014. Entonces, pensar todo el tiempo que han tenido que estar pasándolo mal estos profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que viene a establecer como hechos probados que pues, se trata de un padre, Ángel, que lleva a su hijo, Epifanio, que tiene 13 años de edad, por eso es el padre el que presenta la denuncia. Lo llevan al Hospital Virgen de la Salud de Toledo y es porque este niño, jugando al fútbol, pues ha recibido un balonazo en una mano. Entonces, bueno, pues allí en el hospital pues le hacen unas radiografías y estas radiografías pues son analizadas, son informadas por los propios médicos. En este caso, los médicos que estaban en urgencias eran el médico adjunto, purificación, y el médico interno residente, Benedicto. Estas radiografías, pues, reflejaban imágenes relativas a la zona de la mano izquierda. Aquí lo describe en este caso el magistrado, pues proyección anterior y posterior, proyección lateral, primer dedo en producción, extensión de articulaciones metacarpofalángica e interfalángica. Las radiografías fueron nítidas, no había ningún tipo de problema con dichas radiografías. ¿Por qué indica esto el magistrado? Pues porque posiblemente
uno de los elementos dudosos o uno de los elementos que pudiese ser debatidos dentro del procedimiento judicial, si esas radiografías se veían bien o no para poder ser informadas, ¿no? Y lo que pone de manifiesto es que se evidenciaba, para una persona especializada en la ciencia médica, la existencia de una fractura de la base del primer metacarpiano de la mano izquierda, del dedo pulgar. Entonces, bueno, pues lo que ocurre aquí es que tras la realización de esas radiografías, el médico interno residente se entrevista con el padre y le da el informe de alta en el que se hace constar el tratamiento pues, que consideraron adecuado con el diagnóstico de una artritis postraumática. Este informe fue realizado por Benedicto y contempla lo siguiente. Dice que, bueno, además las respectivas referencias de los datos del paciente, accidente indicando que es un accidente causal, dice que identificaba como médicos responsables a Benedicto y a Purificación. Como enfermedad actual indica, bueno, pues lo que os he estado comentando, paciente de 13 años que refiere a traumatismo accidental mientras jugaba al fútbol, le golpeó el balón en el primer dedo de la mano izquierda y torciéndose ese dedo. Exploración física, dice dolor a la palpación de la base del primer dedo y metacarpofalángica del mismo. Inflamación, edema, sin hematoma, disminución de la movilidad y de la abducción del primer dedo. Baja de la denominación de, en este caso pues, es el diagnóstico, diagnostica como artritis postraumática del primer dedo de la mano izquierda. En la radiografía indica que no se aprecian fracturas óseas ni otras alteraciones radiológicas. El plan, inmovilización con vendaje durante 7 días, brazo en alto, frío local, 5 o 6 veces al día, 15 minutos, sidolor ibuprofeno, control por su pediatra. Este informe es firmado por el médico interno residente. Y luego además se viene recogida además por orden de, es decir, que en este caso, bueno, pues se daba a entender que lo había revisado la médico adjunta. La sentencia recoge, bueno, además también indica los signos en este caso también signos de alarma, etcétera, etcétera. Igualmente también que si tiene que entregue ese informe al médico de cabecera, igualmente que lo lleve si necesita volver a urgencias por ese episodio. Durante dichas fechas, el doctor Benedicto desarrollaba como médico interno residente de familia el primer año. ¿Vale? Era un R1. En el momento de la consulta lleva un total de 15 días rotando en el servicio de traumatología y la doctora Purificación también era médico interno residente, perdón, he dicho antes adjunto, era médico interno residente de quinto año, ¿vale? Es decir, en este caso era ejercía sus funciones de responsable en este punto, ¿vale? Un médico interno residente de quinto año, no era adjunto, disculparme. Entonces, asumía entonces en este caso la condición de médico adjunto, ¿vale? Con respecto a Benedicto, al médico, al R1. Entonces tenemos un R1, un R5 y supervisaba las funciones, las actuaciones médicas que ejecutaba Benedicto. Bien, esto es importante porque luego volveremos un momentillo a ello. Bueno, el niño sale de la consulta durante los días inmediatamente posteriores. El niño pues seguía con dolores de cierta intensidad en esa mano izquierda. Sobre todo cuando movilizaba esa articulación, fue remitiendo los días sucesivos y pues al final pues la inmovilización que le pusieron pues al final fue terminando, se le fue cayendo, el que le colocaron en urgencia pues se le fue cayendo, ¿no? No obstante, pues el padre aprecia días después que el hijo no tiene una movilidad adecuada en ese dedo. Y es por eso, por lo que, bueno, pues solicita nueva consulta y es citado para el día 20 de enero del 2012. Entonces, bueno, pues
Al final, pues le ven en el servicio de urgencias y ven que el niño, en este caso el traumatólogo, pues considera que lo mejor para el paciente, para el niño, pues dado que considera, porque le hacen dos radiografías, disculparme, en la mano izquierda y se comprobó que había sufrido inicialmente una fractura en la base del primer metacarpiano. ¿De acuerdo? Es decir, la primera radiografía que no había sido informada como si hubiese habido una fractura, en la segunda radiografía indicaron los traumatólogos que sí que tenía fractura. Y que por lo tanto el tratamiento que había recibido el menor no había sido el adecuado, dado que el hueso de su mano había sufrido una consolidación viciosa, incorrecta, lo que limitaba la movilidad del dedo afectado y al final pues consideró que el tratamiento más adecuado era una rápida intervención quirúrgica, una osteotomía correctora. Es decir, si el niño hubiera recibido un diagnóstico adecuado, pues el niño no hubiera necesitado esa cirugía, sino simplemente pues con una inmovilización adecuada que le permitiese una consolidación de esa fractura del hueso, pues hubiera evitado la cirugía. Sin embargo, pues posteriormente sí que necesitó esa osteotomía, además con material de osteosíntesis. Bueno, pues el niño al final, fijaros, aquí viene la sanidad, lo que necesitó para su sanidad. Lo que viene a indicar la sentencia, lo que viene a recoger el magistrado es que requirió para la total sanidad de las lesiones 128 días, de los cuales dos fueron de hospitalización y 126, pues el niño estaba impedido para su actividad habitual, quedándole como secuela un ligero perjuicio estético y leves sensaciones parestésicas en la mano izquierda. Esto es importante desde el plano de la valoración del daño corporal. Bien, no es un elemento que se haya analizado en este procedimiento judicial. eh, Posiblemente en el procedimiento la compañía de seguros de los médicos hubiesen llevado su propio perito que emitiese un informe pericial, pero también debía haber en este procedimiento un médico forense que emitiese un informe de sanidad, ¿no? Para saber cómo tiene que calcularse la indemnización que le corresponde a este menor. Bien, pues esta labor es efectuada por un perito valorador del daño corporal, un perito médico. Como os comentaba anteriormente, la valoración de daño corporal es fundamental para muchísimos, muchísimos aspectos. Siempre que haya una persona que ha sufrido un menoscabo físico o psíquico o psicofísico fruto de la responsabilidad de un tercero, en este caso una negligencia profesional, una posible negligencia profesional de dos profesionales, eh, porque al final el menor cosa ha necesitado de una intervención quirúrgica, pues necesita un informe de un perito médico para la elaboración de un daño corporal. ¿Bien? Pero bueno, en lo que aquí nos concierne es en la defensa de un médico interno residente. Entonces, fijaros, bueno, aquí ya pasamos a los fundamentos de derecho de la sentencia. Es decir, primero el magistrado lo que nos ha establecido es cuáles son los que considera los hechos probados. Ahora va a analizar esos hechos probados dentro de nuestra normativa y la jurisprudencia que interpreta esta normativa. Entonces, todo esto es en el apartado de los fundamentos de derecho. Entonces, contra esa sentencia que estableció la condena de la R5 y la absolución del R1, recurrieron los padres reclamando la condena en este caso también del R1.
Es decir, los padres no se conformaban con la indemnización que iban a tener y con la responsabilidad penal de una residente de quinto año, sino que también querían que el residente de primer año también tuviera una condena penal. Entonces, bueno, pues la sentencia lo que viene a recoger es que, como se ha indicado en el primero de los motivos, el R1, Benedicto, fue absuelto y lo que indicaba en este caso la denuncia es que había un error. eh, Porque en este caso indican que se trata bueno, perdón, lo que establece en este caso el recurso, lo que busca el recurso es la condena de Benedicto porque entienden que en la sentencia existe un error porque entienden que el médico residente de primer año también tiene que tener su parte de responsabilidad, dado que dice que en el momento en el que ingresa el menor, igualmente pues el residente y además es el que le da el que le da el alta. Entonces, a pesar de ser un R1, también tenía una serie de conocimientos y tenía una responsabilidad por la que tendría que responder desde el punto de vista penal. En este caso, bueno, pues la sentencia no duda con que efectivamente el diagnóstico que se realizó de la lesión que sufrió el menor Epifanio, pues hubo un error, dado que no había no sufría una artritis postraumática, sino que tenía una fractura. Y como tal, em, el tratamiento o la actitud terapéutica que tenían que haber adoptado los médicos tenía que haber sido totalmente distinta a cómo actuaron. Bueno, pues lo que pone, fijaros, aquí lo que hace el magistrado en la sentencia es recoger la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y aquí lo que hace es, bueno, pues habla de la jurisprudencia con respecto al error de diagnóstico dentro del ámbito penal. La jurisprudencia lo que entiende es que no existe infracción penal cuando ese error de diagnóstico es un mero error científico o de diagnóstico, ¿vale? Sino que va a haber responsabilidad penal cuando el error es cuantitativa o cualitativamente de extrema gravedad. Eso es lo que yo os comentaba al principio. Eh, el jurisprudencia del Tribunal Supremo protege mucho a los médicos de cara a la responsabilidad penal que pueda tener. Es decir, que solamente los hechos más graves pueden ser constitutivos de infracción penal. No se va a castigar a un médico cuando no posea unos conocimientos, ¿no?, extraordinarios o cuando no tenga una especialización muy adecuada. O sea, eso no se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, por eso os digo, solamente cuando exista un error cuantitativo o cualitativamente de mucha gravedad, es decir, una auténtica dejadez de funciones por parte del médico, y no como en este caso, por parte de un R1 se valora por parte en este caso del juzgado y se dice, pero vamos a ver, ¿ha cometido un error? Pues a ver, ha confundido lo que es esa artritis postraumática con una fractura. ¿Era fácil confundirla? Pues a ver, sobre todo si tenemos en cuenta que con esa artritis el menor pues tenía una inflamación, esa inflamación no permitía ver del todo de una manera adecuada la fractura y eso precisamente pues, puede inducir a error. Por lo tanto, pues sí, pues ¿existe error? Sí, existe error, pero no un error por el que se pueda exigir al médico una responsabilidad penal. Bien, bueno, pues es un poco lo que nos viene a reflejar esta sentencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un médico interno residente está en formación. Aquí está en formación, si os dais cuenta, tanto el R5 como el R1, porque el R5, purificación, también estaba en formación, también era médico interno residente.
Ahora bien, ¿cómo tiene que enfocar esta defensa un perito médico? Un perito médico tiene que enfocarlo desde el punto de vista de la de del grado de responsabilidad que tiene el residente según va pasando de años de formación, sus años de formación. Entonces, lo que tiene que hacer el perito es analizar, estudiar su guía docente, el guía docente que corresponde a ese médico residente. Son guías docentes que están publicadas. Si vosotros estáis haciendo la residencia o habéis hecho ya habéis hecho ya el MIR, sabéis que existe una guía en la que viene a indicar cuál es la formación que tienen que ir adquiriendo año a año los profesionales médicos, ¿no? Los médicos que están en formación. Igualmente también se tiene que establecer cuáles son las responsabilidades que puede haber con respecto a eso, a cada año de formación que esté realizando el profesional. También, de la misma manera, tienen que delimitarse en esas guías de formación de qué manera va a estar supervisado ese profesional. ¿Bien? Entonces, habrá que ver incluso si esa formación, perdón, esa actuación que ha tenido el R1, si ha sido una actuación en la que se ha podido extralimitar en las funciones que le permite su formación, o actúa de una manera adecuada porque ha tenido la supervisión adecuada y él también la ha buscado. Imaginaos que a lo mejor Benedicto, no, el R1, no hubiera estado supervisado por un R5, no hubiera buscado esa supervisión, sino simplemente, pues oye, yo estoy aquí, sé que en este caso el hospital pues anda muy mal de personal, yo tengo que dar el callo y tengo que intentar sacar el trabajo adelante para desatascar esta sala de urgencias que tenemos ahora mismo. Entonces, me viene un niño y, claro, con todo lo que ello conlleva. Es un menor que todavía los huesos no los tiene totalmente formados, se encuentra todavía en fase de crecimiento y, claro, eso también puede influir de cara a la valoración, una apreciación de una prueba o incluso también de un tratamiento. Pero bueno, en este caso estamos hablando de una fractura. Y yo cojo y como R1 y digo, bueno, venga, que no pasa nada. No hace falta que vaya mi adjunto porque mi adjunto está muy, muy ocupado. Pues ya os digo, ahí podría haber una extralimitación por parte de Benedicto. Si no actúa de una manera adecuada y su manera de actuar adecuada es conforme a la guía docente, es decir, yo me limito a hacer lo que mi guía docente me permite y busco la supervisión en este caso, de mi superior jerárquico que tengo ahora mismo, no es un médico adjunto, sino que es un R5 que perfectamente puede desarrollar las labores de superior, ¿no? En ese punto. Entonces, si yo he actuado de una manera adecuada porque he buscado esa supervisión, pues perfecto. Desde mi punto de vista, si Benedicto no hubiera buscado esa supervisión, habría que analizar realmente si existe o no responsabilidad por parte de Benedicto como R1, porque ha habido una extralimitación de funciones por parte de Benedicto. También habría que analizar si esa extralimitación de funciones se debe a una dejadez por parte de Benedicto, que se ha confiado en exceso y no ha buscado esa supervisión. Pero también puede ocurrir que Benedicto sea una víctima más de lo que os comentaba anteriormente, que es el abuso que se produce en este país muchas veces de los médicos internos residentes, que son tratados como una mano de obra más y no como médicos en formación, que es como deben ser tratados. No lo digo en tono peyorativo a que estos profesionales no puedan realizar determinados actos porque no estén capacitados para ellos. No, no, para nada, todo lo contrario. O sea, eh, pero es que existe una normativa que establece cuáles son las funciones y las responsabilidades que tiene un médico interno residente según los años de formación que esté realizando, y es que tienen que ser respetados.
Entonces, lo que no puede ser es que, bueno, yo me voy a ahorrar un dinero en guardias, o voy a pagar unas guardias más baratas, o no voy a tener que contratar a personal, precisamente porque voy a aprovecharme de los residentes y con eso, pues bueno, pues ya cumplo mis funciones como gerente de un centro. Pues eso es lo que no puede ser. Bien. Entonces, ya os digo que habría que analizar en este punto si realmente Benedicto se extralimitó o Benedicto pues, fue una víctima de una gestión inadecuada. Mm, Bueno, la defensa en el procedimiento judicial podría haber ido por varias ramas. Si un hecho no controvertido precisamente fue que Benedicto estuvo bien supeditado por su R5, pues entonces la defensa de Benedicto pues, estaba bien delimitada en ese punto, ¿no? Analizar la guía docente y ver si realmente Benedicto había actuado dentro de sus funciones. ¿Qué ha actuado dentro de sus funciones? Pues no puede tener responsabilidad, y mucho menos penal. Bueno, puede tener una condena penal. ¿De acuerdo? Bueno, luego hay un aspecto aquí, bueno, con respecto a la R5 sí fue condenada. Me parece curioso que sin embargo, bueno, sus letrados no lo impugnaron, no recurrieron en la sentencia. Hubo esa condena. Y bueno, pues a lo mejor valoraron que era una condena como una falta y pues lo dejaron estar. Bueno, quizás a lo mejor, a ver, hay que estar caso por caso y no conocemos el caso al 100%, ¿vale? Es una sentencia sacada del CENDOG. Pero quizás a lo mejor para la defensa de esa R5 habría que analizar varios aspectos. Si realmente pudo ejercer, perdón, esas labores de supervisión del R1, no parece que sea algo que no que haya sido objeto de procedimiento, ¿vale? Porque quizás a lo mejor si ella no hubiera tenido esa oportunidad, posiblemente no hubiera sido condenada. O a lo mejor la línea de defensa dentro del recurso de apelación por parte de los familiares hubiera sido distinta respecto a Benedicto, como que ha habido una extralimitación. Aquí no, aquí lo que se está hablando es que Benedicto también tiene responsabilidad por el hecho de ser médico interno residente, a pesar de ser R1, no deja de ser un médico que está realizando una urgencia y que esa urgencia la puede haber realizado perfectamente un médico un licenciado en medicina y cirugía general, porque ya está cualificado para eso. Pensar que en España no existe la figura del urgenciólogo. En otros países sí, en Gran Bretaña, por ejemplo, sí que existe, en el Reino Unido. Pero en España, yo creo que quizás a lo mejor porque no interese sacar el MIR de médico especialista en urgencias, porque si sacamos el MIR de médico especialista en urgencias, a los gestores, los gerentes de los centros lo tendrían complicado, porque tendrían que contratar específicamente a médicos de urgencias para ello, con esa especialidad. Entonces, yo creo que es por eso por lo que no interesa. Pero bueno, el, en este caso era la línea por la que los familiares del paciente estaban reclamando, ¿no? Que la sentencia no había sido ajustada a derecho, que es como se dice, ¿no? O que no había sido justa. Bueno, pues en este caso, ya os digo, la línea de defensa de la R5 podría haber ido encaminada hacia otros puntos. Por ejemplo, analizando que la praxis que ella había efectuado había sido correcta. ¿De qué manera? Estamos en el ámbito penal. Para que haya una condena en vía penal, tiene que haber, como insisto, como hemos comentado anteriormente, una dejadez total de funciones por parte de los médicos. Entonces, la propia sentencia indica que el hecho de que haya habido una de que el paciente tuviese una artritis postraumática y que tuviese esa inflamación, podía confundir la información de esas dos primeras radiografías que le hicieron en urgencias. Hay que tener en cuenta que las radiografías que le hacen en traumatología, salvo error, son radiografías que le hacen prácticamente un mes después. Claro, un mes después
el niño ya tiene un tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ya con ese tratamiento, pues ya ha tenido eh, ya no tiene esa inflamación. Por lo tanto, es más fácil interpretar e informar esas radiografías. Entonces, pues os digo, son situaciones en las que, bueno, pues quizás a lo mejor para esa defensa se podía haber enfocado así. La, en este caso, bueno, ya os digo, es una situación en la que estamos analizando una sentencia del CENDOG, ¿vale? No tenemos en este caso acceso a todas las actuaciones, sino a lo que viene contemplado en la sentencia. Pero podría haber sido una buena línea de defensa por parte de la R1, perdón, de la R5. Igualmente, también ese análisis respecto al error dentro de la apreciación de una radiografía, si fuese para que hubiese una defensa adecuada, tendría que estar acompañado de un informe de un perito que indicase si esa radiografía sí había sido o no adecuadamente informada. Y finalmente, porque claro, me podía decir, pero Irra, puede haber peritos de un lado y peritos que digan lo contrario. Sí, pero en caso de duda, el magistrado va a tener mucho más complicado el condenar al médico. ¿De acuerdo? Entonces, por eso os digo, que se trata de una falta, que la falta no es tan grave, por supuesto, como un delito. Si estamos hablando de un delito, podría haber pena de prisión aquí no, pero pena de inhabilitación sí. Entonces, aún así, una persona que esté estudiando, en este caso, su quinto año de residencia y que tenga una sentencia condenatoria, yo, vamos, aunque solo sea desde el punto de vista moral, no es agradable, no es para nada agradable. Bueno, y luego por último, pues una de las cosas que se recurren también es la aplicación del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. ¿Qué es lo que dice el artículo 20? Y aquí es muy importante también, figura del perito valorador del daño corporal. Fijaros, el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro lo que establece es que cuando hay una reclamación, las compañías de seguros están obligadas a atender esa reclamación. Y lo que tienen que hacer es ofertar, ofrecer a la persona perjudicada una, cuanto menos, pues oye, pues esa oferta motivada, ¿bien? Que se aproxime a la reclamación que ha efectuado esta persona. ¿Qué pretende el legislador con este artículo 20? Porque, pues lo que pretende precisamente es que las compañías de seguros no se demoren en atender los casos y que además los atienda de una manera lo más diligente posible. ¿Por qué? Porque si al final la compañía de seguros, imaginaos que este niño, por ejemplo, pues bueno, pues ha sufrido ese problema, la compañía de seguros lo analiza y bueno, pues en lugar de los 10.000 euros, pues valora y dice, bueno, a ver, es que estuvo 120 y pico días, porque luego tuvo la intervención quirúrgica, vale, pero de los 120 y pico días, pues el niño lo que ha tenido es un poco falta de movilidad, no ha tenido más. Entonces, no, el niño ha podido hacer su vida normal y corriente. Es que estamos hablando de 128 días a razón de 56 euros por día, es bastante dinero. Entonces la compañía de seguros a lo mejor, pues lo que dijo, mira, pues a lo mejor en lugar de los 10.000 euros, pues ha ofrecido una indemnización de, bueno, venga, pues te ofrezco 3.000 euros. Pues a lo mejor, ¿vale? Pues una cantidad mucho menor, porque considera que el daño que ha sufrido es mucho menor. Como al final esto se ha judicializado y ha tenido que haber un procedimiento judicial de por medio y ha tenido que haber una condena por medio de sentencia, lo que viene a establecer el artículo 20 es que la compañía de seguros que está obligada a indemnizar, porque luego finalmente ha habido esa condena, durante los 2 primeros años los intereses serán el interés legal del dinero más la mitad, ¿vale? Es decir, si el interés legal del dinero era 4, pues entonces serían 6, ¿vale? 4 más la mitad de 4, pues que son 2, pues 6. Es decir, durante los 2 primeros años van a ser como mínimo un 6% de interés. Que después de los 2 años, de esos 2 primeros años,
el interés legal será como mínimo de un 20%, es decir, multiplica muchísimo los intereses. Es decir, que establece unos intereses prácticamente sancionadores para la compañía de seguros de cara a que cumpla con sus funciones y que se tome en serio este tipo de las reclamaciones que sufren, ¿no? Que las reclamaciones que tienen que atender para sus asegurados. Entonces, bueno, pues es una de las cosas que también ponen en duda, porque la compañía de seguros lo que defendió fue que la compañía sí justificó por medio de los informes periciales de valoración de daño corporal que la cantidad que ofrecía en un primer momento era la adecuada, era una oferta motivada y que la cantidad que hubo condena posteriormente, bueno, pues fue una valoración que se hizo, pero la valoración que realizó su primer perito en ese momento, pues era la correcta, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, chicos, finalmente la sentencia lo que establece es eh, que revoca en parte la sentencia y lo único que hace es ampliar un poco la indemnización, ¿vale? Es lo único. Es decir, entiende que los intereses del artículo 20 están bien aplicados, es decir, que la compañía de seguros, gracias a ese informe pericial, ha sido debidamente atendida y que la reclamación ha sido debidamente atendida y no tiene que aplicar esos intereses del 20%. Y luego, además, que el R1 ha sido correctamente absuelto. Bien. Entonces, pues bueno, pues fue finalmente por las sentencias que estableció en este caso la audiencia provincial. Bueno, pues chicos, esto es un ejemplo más dentro de lo que es esta webinar, que en las webinars, bueno, pues son como todo, ¿no? Que tienen en este caso la materia que atendemos, pues eh, está limitada, ¿no? Por así decirlo. Pero sí queríamos compartir con vosotros la importancia que tiene la medicina legal dentro de la actividad asistencial, que es muy importante, chicos, que os forméis dentro de la medicina legal para vuestra tranquilidad dentro del día a día. Y igualmente, también, bueno, pues queríamos compartir con vosotros este pequeño ejemplo práctico para que veáis cómo se debe realizar la defensa de un médico interno residente. No sé si hay preguntas, porque no sé por aquí si puedo ver el chat. Ay, mira, pues sí que veo el chat. A ver, un segundo. A ver. No, pues no veo el chat, perdonadme. Bueno, aquí está, perdonadme. Bueno, creo que no hay preguntas ahora mismo. De todas maneras, cualquier tipo de cuestión que tengáis. Mira, perdona, sí, ahora hay aquí una pregunta. Sí. Sí, Patricia tiene una pregunta. De todas maneras, chicos, cualquier tipo de pregunta, de duda o lo que sea, pues lo que necesitáis, pues aquí estamos, ¿vale? Para despejar cualquier tipo de duda. eh, hay muchas dudas, por ejemplo, pues cómo enfoco luego posteriormente mi actividad pericial. eh, si, sí, pregunta Patricia si le pueden activar el audio. Eh, mm, yo desde aquí no puedo, salvo error. Quizás a lo mejor Beatriz puede. A ver, espera, a ver, Patricia, si puedo. A lo mejor puedo yo desde aquí. Sí, Beatriz ahora te activa el audio, perdón. Perfecto. Sí, porque a lo mejor escribirlo por ahí puede ser un poquito más largo. Bueno, lo que os comentaba, chicos, cualquier tipo de duda y demás. A ver, sí, mira, pregunta Patricia. Dice, ¿se puede hacer un informe de responsabilidad profesional de la actuación de un compañero del mismo hospital que uno está trabajando? A ver.
Eh, aquí hay varios matices, ¿vale? Porque dentro de la actividad del perito, al igual de muchos profesionales, ¿vale? En todas las profesiones puede existir un conflicto de interés. Entonces, aquí puede existir un conflicto de interés siempre y cuando pues, la actuación que esté realizando el perito se vea influenciada en este caso, por las personas que han sido reclamadas. A ver, que es un compañero del hospital, pero trabaja en el mismo área, trabaja en la misma unidad, o, o a lo mejor incluso el hospital no ha sido reclamado, sino que solamente ha sido reclamado esa persona. Habría que hacerse varias preguntas en ese sentido. No obstante, yo, por si acaso, siempre que, si fuese esa situación y es un compañero del hospital, yo quizás a lo mejor sí que me abstendría. Me abstendría y lo que ayudaría a ese compañero es a buscar a un perito que pueda emitir el informe y que le ayude, ¿no? Incluso con mis conocimientos, pues a lo mejor echarle una mano al perito también. Pero sobre todo, pues siendo objetivo, ¿no? Porque ya os digo que claro, en ciudades pequeñas tenéis ese problema, claro. Sí, eso sí que puede ocurrir. A ver, a mí en alguna ocasión me han preguntado, oye, a mí yo soy perito y en este caso me han pedido como perito judicial para hacer un informe en este caso, un informe en el que el servicio de salud de la comunidad autónoma donde yo trabajo, pues ha sido reclamado. Entonces, claro, me han comentado que yo no puedo, bueno, en este caso yo he hecho el informe pensando que ese informe es del hospital tal y yo trabajo pues en otro centro distinto. Y claro, claro, yo he hecho un informe que he entendido que no había responsabilidad. Y la parte que en este caso pues no está de acuerdo con el informe, pues me ha recusado. Recusado es cuando consideran que yo no puedo emitir el informe porque tengo algún tipo de relación de amistad o enemistad con alguna de las partes, bueno, aparte de otro tipo de situaciones, ¿no? que contempla las normativas procesales. Pues han considerado que yo en este caso tengo una relación laboral con esa comunidad autónoma y por eso no puedo emitir el informe. Pero es que ya os digo, hay muchísimos peritos que también trabajan en la pública y en ese punto, pues no podrían realizar nunca ningún informe pericial. Entonces, la mayoría de los jueces no entienden que no existe ningún tipo de menoscabo, ¿no? Que no hay ningún tipo de ánimo de beneficiar en este caso, una de las partes, que sería la administración, por el hecho de que preste servicios. Pero claro, es cierto que en las ciudades pequeñas, al haber solamente a lo mejor un hospital solo, pues sí que puede haber esa problemática. Yo ahí lo que valoraría, si yo tengo una relación laboral con el hospital y el hospital es reclamado, pues quizás a lo mejor sí que me abstendría de hacer el informe. Si claro, siempre y cuando el compañero, pues a lo mejor no sea un compañero directo, que yo no tenga una relación jerárquica sobre él, que no trabajemos en el mismo área. Vale. Ujú. Nada, sí, encantado. Bueno, eh, pues nada, chicos, si no hay así más dudas y demás, pues bueno, quedamos a vuestra entera disposición y, y nada, ya os digo, pues lo que necesitéis para despejar cualquier duda, si eh, en este caso, pues para embarcaros en esta aventura que es el máster en valoración del daño corporal, peritancia médico legal e incapacidades permanentes, pues ya os digo que estamos a vuestra disposición. Bien, yo desde luego ya os digo, para mí es algo que es muy útil, es un máster que es muy útil, ya no solo por el tema de créditos, bueno, etcétera, etcétera, sino porque vais a sacar mucho provecho a vuestros propios conocimientos que ya tenéis como médicos
y en una actividad que es la actividad del perito, que es perfectamente compatible con vuestra actividad asistencial. Ya no solamente desde el punto de vista del tiempo, ¿no? De, oye, cómo me tengo que organizar entre la familia, entre mi trabajo como médico asistencial, sino también es algo que perfectamente lo podéis compaginar. Y luego es una labor que podéis compatibilizar perfectamente, ¿vale? Lo que sí os recomiendo es que solicitéis la compatibilidad. Nosotros os asesoraríamos en la manera en la que tenéis que solicitar la compatibilidad, ¿vale? Nunca he visto que haya problemas, a la hora de solicitarlo, nunca. Precisamente porque también, a ver, la propia administración es egoísta en ese sentido, ¿no? Y es que necesitamos peritos, es que es así. El sistema judicial necesita peritos, es que no hay otra. Y no va a tirar piedras contra su tejado y va a decir, no, no, los médicos que se dedican a la medicina. No, es que la labor del perito es esencial, vamos, y, y en este caso, pues las consejerías de sanidad lo entienden, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista, si trabajáis en la medicina privada o en los hospitales de gestión mixta o gestión indirecta, no, dentro de vuestro contrato, vamos, yo no he encontrado ningún contrato que establezca limitaciones de cara a desarrollar la actividad como perito. ¿Vale? Entonces, sí que a lo mejor lo he visto para trabajar por ejemplo, si trabajo para una compañía de seguros de salud, pues, que me limiten para trabajar en otra compañía de seguro de salud. Eso sí, porque es lógico también, ¿no? Para no llevar clientes, para no tal, pues ahí sí, pero no desde luego para desarrollarse una actividad como peritos. Vale. Bueno, pues nada, chicos, pues oye, muchísimas gracias por vuestra asistencia y, y nos vemos en la siguiente y espero veros en el máster. Bueno, un saludo, chicos.